Buenas tardes a todos y a todas. Otra vez bienvenidos a la actividad obligatoria de la que sería la clase 5 de tercera escritura y argumentación, comisión C2, martes de 18 a 20 horas. Siempre digo, es un gusto enorme estar con ustedes. Ojalá nos encontremos en algún momento en los pasillos de UMPAS. Bueno, y valoro este esfuerzo que ustedes hacen. Les digo, estamos a mitad del curso, ya queda un poco menos, ya se podría empezar a ver la luz al final de este túnel de esta materia. Seguramente estarán con otras materias, parciales, trabajos, lecturas, presentaciones, y todo eso que lleva hacia el amor a la ciencia del derecho. Como siempre hacemos un encuentro, dividimos este encuentro en dos partes. Un repaso de lo anterior y vamos directamente luego a la actividad obligatoria, que es uno de los puntos importantes para mantener la regularidad. Recién les decía respecto de los plazos, ¿no? Esto siempre está basado según la normativa estudiantil académica de UMPAS, que recomiendo que la lean. Si no la leyeron, léanlo en algún momento. Está todo cargado en la página. Esta actividad obligatoria bueno, ya está disponible en el campus. Va a ser sobre redacción de hechos de un reclamo vecinal. Después ahora haremos un análisis de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer, que es muy importante. El plazo, esto sí es importante. Una semana. ¿Sí? Una semana es mucho tiempo. Para que se vayan organizando, ¿no? Esta palabra en el derecho es importante, organización. ¿Cuándo vence? El próximo martes, el día del estudiante, o sea, vuestro día, ¿sí? El próximo martes, 21 de septiembre, a las 18 horas. Ya el campus tiene un sistema que a partir de las 18:01 no estaría aceptando envíos. Muchísima atención a esto, pero muchísima atención. Ya para ir practicando para los próximos exámenes. Eh, no puedo hacer nada. Si el campus yo establecía a las 18:00, 18:01, eh, se termina, no hay posibilidad de enviar. Salvo, en el derecho, en la normativa, siempre hay un salvo. Está la regla principal y después las excepciones. Salvo que tengan algún inconveniente atendible. O por lo menos que yo me lo pueda creer. Vamos a ser sinceros. Corte de internet, se me rompió la computadora, no sé. El clima, la luz, circunstancias. Circunstancias me tienen que avisar y ahí yo podría dar un plazo, una extensión. ¿Sí? Esto es un derecho para todos. No voy, no voy a dar extensiones así porque sí, como tipo vales en una fiesta tomada. No, porque también para mí es un lío después corregir y ver a quién di la extensión o no. Entonces, para organizarnos, ya en el campus, ahora a las 18 ya empezó el plazo de una semana entera para hacer actividad. Pero antes de ir a este punto, ¿no? Vayamos a hacer un repaso. ¿Cómo estuvieron con la clase anterior, las otras clases? Sé que algunos están adecuándose a las respuestas otra vez, están con cierto atraso. No se preocupen, ya todos sabemos el esfuerzo que ustedes hacen, porque no es que tenemos 18 años y tenemos todo el tiempo del mundo para estudiar eso, ¿no? Hay otras actividades y hay que adaptarse. Entonces, para que no se quemen la cabeza con los plazos, hagan su mejor esfuerzo hasta donde puedan. ¿Mm? Si hay otra cuestión, bueno, una cuestión familiar, de salud, qué sé yo, me Profe, avisan. Sí, discúlpeme, el que le mandó el del plazo del trabajo fui yo, que es el único trabajo que me atrasé, y el atraso, el motivo del atraso por lo que no lo pude hacer, viene relacionado con el trabajo obligatorio. Yo tengo un vecino de al lado de mi domicilio que yo tengo cámaras afuera de mi casa. Yo dejo estacionados los autos y me los choca o se mandan contramano. Y resulta que el fin ujú. de semana chocó el auto de nosotros, se fue, forcejeamos y bueno, por no hacer la denuncia, me hizo una denuncia a mí contra lesiones, bueno, una falsa denuncia.
Entonces viene relacionado con el trabajo Bueno, que debería puede, hacer ahora y bueno, y ese fue el ahora después lo vamos motivo, a ver. Este, claro, pero bueno, viene relacionado. sí, es complejo la situación de vecinal, ¿no? Porque uno no hay que mudarse, ¿no? Em, Entonces, con lo anterior, el tema de las clases. En sí no hay un plazo, por la normativa de UNPAS no hay plazo, despreocúpense, no es que cada una semana vence. ¿Es recomendable hacerlo cada una semana? Sí, porque yo corrijo en base a eso. Pasan unos días, vuelvo a corregir. No es que corrijo mañana, sino que dejo pasar unos días. Recién no sé, corregiré el sábado, el lunes, ¿sí? Porque siempre esperamos al último momento sobre la actividad. Bueno, entonces, lo que sí, el último plazo, esto sí, para todos, y por una cuestión natural y lógica, es al final de curso. Antes de hacer el examen integrador, mínimamente ya mandamos mail. Yo ya veo, recién les compartí brevemente mi lista, y marco en color rojo, literalmente, a quien está en deuda, pero tiene ganas de progresar. Y obviamente en un color muchísimo más rojo a quien, bueno, tuvo el tiempo de avisarme antes, ya pasó casi, sí, más de un mes, eh, esta situación, y evitar, que lo decíamos recién, abusos. Porque si no, podría aprobar la materia con una misma nota que ustedes, y ustedes están acá conectándose a Zoom y todo eso, ¿no? Y seguramente terminamos con la cabeza así. Yo siempre termino muy cansado, ¿no? No es que, pero cansado bien, no es que cansado mal ni por esto. Termino cansado, contento. No sé ustedes. Y todo eso, a la hora de la nota influye, ¿no? Es indubio pro estudiante. Si los que han visto los principios, siempre, bueno, lo que puede ser un 6 termina siendo un 7, un 8. He puesto buenas notas, no soy mezquino para eso. Pero bueno, cuando hay que hacer justicia, hay que hacer justicia. Quien no llegó, quien no cumple los requisitos, no puede acceder al último examen, que es para promocionar la materia. Entonces eso queda claro para todos. Yo puedo escuchar, entender la situación, pero bueno, siempre dentro del marco de los derechos se utilizan dentro de la razonabilidad, por eso es un principio, ¿no? El ejercicio de un derecho implica que sea razonable, no no abusivo. Bueno, no sé si estuviera en ética hasta dónde llegará el límite, ¿no? Sentado esto, ubiquémonos en la materia, siempre es bueno estar bien, o sea, visualizar en qué parte estamos. Mitad de curso. Ya hoy cerramos la primera parte de la materia, que es escritura. La semana que viene, que es su día, tengo entendido que no hay clases, no hay clases, ¿sí? Así que, pero sé que también es importante para ustedes que yo les haga algún video de explicación, ¿no? Es optativo verlo o no verlo, pero no va a haber clases de Zoom, ¿sí? Vamos a estar exceptuados del encuentro. Seguramente haga un pequeño video cortito explicando los puntos centrales de la clase 6, que es argumentación. ¿Mm? Al que tenga tiempo, ya dejé abierto en la clase 6 un texto, ¿sí? Un texto de Manuel Atienza, que habla sobre argumentación, como para empezar a introducirnos de a poquito en estas cuestiones. Después, quien quiera entrar y corroborar si está abierto, porque tengo entendido que está disponible, pero no se ve todavía. Bueno, después lo voy a solucionar. Ahora todos tenemos que estar centrados en la actividad obligatoria. Pero antes, bueno, a ver, hicimos clase 1, escritura, eh, vimos sustantivos, adjetivos, verbos, ortografía, conectores. Eso, si quieren, pueden ver otra vez una repasada, no viene mal. Segunda clase vimos hechos de la demanda. ¿Mm? Ahí corroboren otra vez las devoluciones. Lo principal era esto, ¿no? Olvídense de esto de la Facultad de Derecho y la normativa y la doctrina y el señor juez y el abogado con su tomo y folio y todo eso.
olvídense, ya vaya el momento cuando haya que pagar la caja de abogados, la matrícula, ahí sí, con honor van a poner su tomo y folio. Ahora nada más que hechos. Ni siquiera hay que juntar pruebas, ¿no? En ese momento, cuando decíamos hechos de la demanda, era eso, relatar una secuencia narrativa, nada más. Un hecho del pasado. Obviamente ese hecho va de la mano, conectado con los daños. Porque si hay un hecho que no produce daños, al derecho no, o sea, el derecho no se activa. ¿Mm? Eso es muy importante. Siempre son hechos que producen daño. Después de eso, vimos lenguaje claro. Algunas reglas. Voz activa, voz pasiva, gerundios, verbos en infinitivo, orden de las oraciones. Mucha atención a eso. Parece algo tan simple, pero sin querer cambiamos el orden, ¿no? El sujeto, el verbo, el objeto. ¿Mm? A veces por costumbre, sin querer, no es a conciencia. Entonces, rever esas cuestiones, evitar las frases largas, las palabras innecesarias. Ahora, en caso de duda y ustedes no encuentran otra opción, bueno, colóquenlo así. ¿Sí? No se va a exigir más de lo que uno no conoce. La idea es que sí, bueno, si viene la posibilidad de mejorarlo. Bueno, entonces, rever un repaso por arriba del lenguaje claro. ¿Mm? Evitar el mismo, dicho, dicha, buscar sinónimos, conectores. Y eso, obviamente, ahí está la actividad de los hechos de la demanda, un accidente civil, ¿no? De accidente de tránsito. Y ahí, bueno, tuvimos un modelo del siniestro acá en La Plata. Lo importante de eso es ver cómo se fue desarrollando. Y eso nos llevó a la clase 4 de textos académicos. Todos leyeron el artículo de Bertis, los abogados populares. ¿Mm? ¿Qué les Sí, pareció? sí, ¿No? ¿Difícil? ¿Intermedio? ¿Más o menos? Muy interesante, profe, porque además eso está buenísimo para segundo año cuando empezamos con acceso a la justicia, es exactamente eso. Está muy bueno. Bueno. Bien, ¿alguna otra opinión? ¿Algo? sí, no me pareció un texto difícil de interpretar, me pareció interesante el artículo, pero aparte no me pareció un texto difícil de interpretar. Por ahí hay textos que son más complicados, más Mm. complejos. Sí, es verdad. Bueno, sí, más que nada, acá, más allá del contenido, era esto, ¿no? Ver cómo estaba desarrollado, las partes, las fuentes, las citas, porque nos puede servir como modelo si en algún momento hay que hacer un ensayo, un escrito, una monografía. ¿Mm? Importante Claro, tomar la esas estructura, formas. Claro, la estructura. Pues el contenido un poco puede variar. ¿Mm? Evitar esto del plagio, ¿se acuerdan las citas? Más, una cantidad razonable de palabras, ¿no? Si uno toma en cita literal o hace una glosa. Y luego también el análisis visto desde lo que uno puede aportar. Tal vez uno no aporta una nueva información, sino aporta una nueva interpretación o algún dato novedoso. Y de eso también sacamos ideas de cómo citar, por lo menos lo más básico. Nombre, apellido, o apellido, nombre, título de artículo, editorial, año, hasta se puede citar la página si es posible. Siempre son clases, Profesor, como dijimos. Sí. disculpe, buenas tardes. Respecto yo la verdad que esa actividad no la subí de la clase 5, estoy atrasada en eso. Leí el artículo de Vertis, pero en el momento de las citas, yo tuve también el mismo inconveniente durante el SIU, ¿sí? Me cuesta, eh,
A ver, la estructura de cómo citar. ¿Qué va primero? El apellido, el nombre, el año. El apellido, el nombre, la página, el año, la editorial. O sea, ¿cuál es el orden de cómo citar? Entonces, si surge una actividad en la cual me piden citar, ¿sí? No sé cuál es el orden que uno tiene que usar. Se me confunde al Claro, momento acá vimos, de... en sí hay muchas formas de citar. Por ejemplo, si alguien quiere profundizar en las normas APA, va a encontrar variedad de circunstancias. Pero acá vimos una relativamente sencilla, ¿no? Apellido del autor, nombre. Luego sí, el título del libro o del artículo. El año puede estar ahí o ir al final, es indistinto. Luego editorial y el lugar, nada más que eso. Sí, eso en libros en papel, ¿no? Ahora, si es un artículo de internet, se podría poner hasta toda esa información más el link. ¿Mm? Son datos identificatorios. Se puede poner en la página, no sé, no sé si es versículo tal, obra, no sé, tomo 3, ¿no? O algún otro dato identificatorio. Ya con eso estaría cubierto. Esto sirve Y, también para, bueno, libros, manuales, diarios también puede ser, otros artículos científicos. Sí, Puede una ser que sea cita de otra ciencia. parafraseada. Una cita parafraseada que solo lleva el apellido y el año. Claro, esa cita puede ser que en el mismo artículo el autor utilice varias frases de otro autor. ¿Sí? Y si es así, no hay que repetir siempre en cada frase que se utiliza todos los datos del libro. Se pone generalmente obra citada, OB, ¿no? Y el dato, o sea, el apellido y el año. Y ese dato nos llevaría a la obra principal donde podamos conseguir los datos identificatorios del libro, ¿no? Para no estar repitiendo todo, no sé, nombre, apellido, artículo, año. ¿Me siguen? sí, muchas Como ven, gracias. solamente, esto es como para hacer algo simple. Los primeros pasos. ¿Mm? Sé que es mucha información, ¿no? De repente hacer un ensayo, porque una monografía, porque después vamos a ver la parte de argumentación, cómo armar todo el esquema. Acá hasta ahora estamos viendo narración. Narración. Obviamente estamos narrando hechos, no porque estamos jugando a escribir. Estamos jugando a ser abogados, a ser profesionales. Entonces, nuestra narración, por más que sea el relato de hechos, tiene un sentido, ¿no? Estamos eh, trayendo a la realidad otra vez ciertos actos que tuvieron efectos jurídicos para defender una postura. Entonces la narración tiene tintes, hasta por ahí nomás, de argumentación. Pero para practicar, para que no sea un lío, porque si no entre argumentación, narración, las citas, la glosa y qué sé yo, y lenguaje claro y no sé qué más, es demasiado al principio, entonces se hace todo por partes. O sea, siempre que estamos haciendo este tipo de actividades, lo hacemos con un fin. En un caso real, si hay que relatar hechos, es porque, bueno, detrás de eso no queremos mostrarle al juez o la jueza qué bonito escribimos, no, sino atrás de eso hay una petición, ¿no? Se quiere algo, se quiere una solución jurídica, ¿sí? Esa sería la búsqueda de la justicia. Bueno, entonces, de la clase pasada había que leer el texto, encontrar las citas. Bueno, ahí yo subí en la devolución general varios links de revistas jurídicas, si quieren tener a mano. Sé que muchos buscaron, hubo algunos casos que colocaron
algunos datos de la revista, pero no todos. Faltaba, por ejemplo, el año o alguna identificación de la editorial. Es un error que no es tan grave, se puede solucionar. Y el que quería podía hacer una breve mención a qué se trataba el artículo y todo eso. Bueno, muy bien. ¿Alguna duda de todo esto? ¿No? Si no pasamos... Obviamente, como siempre dijimos, esto es muy importante de citar porque es lo que le da a ustedes seguridad y legitimidad para escribir. Nosotros seríamos un nexo entre esas ideas varias y la interpretación que damos. No es solamente un rejunte de 4 o 5 párrafos de libros muy bonitos. No. Entramos ahí como sea, hacemos la introducción y de afuera parece un artículo bellísimo. De repente ponemos el abstract en inglés, ¿no? Sin errores gramaticales de la lengua inglesa. Mucha atención. Vieron que ahora Google, obviamente, hace años tiene el Google Translator de traductor. Y en sí es Malísimo. bastante bueno. Pero si lo van a traducir, bueno, mucha atención para que no haya errores sintácticos, no de palabras por palabras, sino de la oración entera. Entonces, esto de hacer este tipo de escritos no es solamente citar otros autores, sino hay que hacer un análisis, una secuenciar esas ideas en base al objetivo. ¿Qué quiere escribir? O sea, ¿por qué? No se está en la introducción, los objetivos. Si es un tema controvertido, bueno, por lo menos tomar postura. Voy a escribir a favor de o en contra de, o hacer una puesta en conocimiento de ambas posturas, para luego llegar a la conclusión, y ahí sí, bueno, este escrito demostró que es conveniente estar a favor de tal tema porque así, sí. ¿Mm? Para que vean que eso es muy importante, no solamente copiar y pegar citas. Hay un trabajo atrás artesanal. Obviamente lleva mucho tiempo, esfuerzo, dedicación, no se hace de un día para otro. Bien, seguimos grabando. Les decía que si un día se dedican a hacer este tipo de escritos, no se hace de un día para otro. ¿Mm? Primero hay toda una etapa de investigación, de recolección de datos. Por eso, como consejo, si están leyendo algo, cualquier cosa, y les interesó, guarden la fuente, guarden el link. Nunca saben cuándo lo pueden volver a utilizar. ¿Mm? Bien, estamos, ahora sí. Chachán, chachán. Vamos a la actividad obligatoria. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? En sí no es muy difícil. Pero que sea corta no significa que hay que hacerla así como venga, no, no. No, hay que tomarse el tiempo primero para imaginarse un hecho. Acá hay creatividad. En sí es más difícil que tomar un hecho concreto. El compañero, bueno, nombró una situación eh, negativa con un vecino, podría tomarse como caso hipotético. Es más, hasta se podrían inventar los nombres. Pero acá ustedes tienen el campo para la creatividad. Y siguen siendo hechos, en este caso, hechos de un reclamo vecinal. Pero siguen siendo hechos. ¿Cuál es la diferencia entre un reclamo vecinal, un reclamo penal, un reclamo civil, laboral? El objeto. Porque, y el daño. ¿Sí? Porque cualquier reclamo vecinal en sí es algo, empieza por cuestiones menores. El auto, la pared, los perros, o qué sé yo. El ruido, una filtración. Pero si hay demasiado enojo, mucho odio, bronca, rencores y todo eso,
el daño puede ser mayor, ¿no? Una denuncia, daños y perjuicios. Entonces, ahí ese mismo hecho, con otros efectos, pasaría a otro campo, un campo civil o penal. ¿Mm? Acá entonces, para determinar, ¿no? Determinar un hecho vecinal. ¿Quién no ha tenido problemas con los vecinos? Entonces, este es el momento para exponerlos en la actividad obligatoria en un PAS. Entonces, toda esa pasión, todo ese enojo, es oro en bruto. ¿Recuerdan? Ah, los subjetivemos, que vimos eso, que tienen objetivos. Entonces, todo eso se puede colocar en un escrito. Obviamente con palabras acordes a la investidura de estudiantes de Derecho. ¿Mm? Sí, entonces, ahí podemos buscar otros verbos, adjetivos. ¿Mm? Entonces, veamos eh, los objetivos, ¿no? Los requisitos de la actividad. ¿Sí puedo compartir? Ahora un segundo, ¿dónde está? Acá. Compartimos ahora. Uy, ¿qué pasó? ¿Se ve o no? Ah, no, esperen. ¿Me escuchan? Sí, se escucha, profe. Ahí dice Manuel Illescas, ha empezado la función de compartir las pantallas. Sí. Todavía no se muestra una imagen, pero está ese cartel. Ahí, Ahora ahí, sí. ahí. No, esperen que acá hay un problemita. Bueno, entonces mientras se soluciona esto, les decía, a ver, ahí bueno, va a ser más fácil que lo veamos porque cuando lo comparto se traba todo y no quiero hacer perder el tiempo. Entonces, pensar un hecho de vecino, real o ficticio. ¿Mm? Bueno, no solamente objetivo, sino podemos introducir algún subjetivema. No todo el texto con subjetivemas, ¿no? Que sea equilibrado, si quieren, es optativo. ¿Mm? Es posible. Lo básico es relatar este reclamo, ¿mm?, vecinal como si ustedes fuesen el vecino damnificado, en primera persona o en tercera persona. Eso es indistinto. Si eligen un tiempo, que sea primera todo el texto o tercera todo el texto, para no mezclar. Como todo texto narrativo, colocar el lugar, la fecha aproximada. Pero ¿qué pasa acá? Miren, a veces este tipo de sucesos entre vecinos no pasa en un momento. Puede haber hechos sucesivos. Entonces, no contar la historia, no, desde que me mudé en el año 2003, no, limitar, por lo menos a un hecho, tal vez dos hechos. ¿Sí? Porque si vamos a nombrar algún hecho pasado, hay que colocar, ubicarlo en tiempo y espacio. No decir, en el año 2003 empezó esta relación, no, sino hay que colocar exactamente qué pasó, a ver, hace una semana. Profe, Sí, podría ser, por ejemplo, todos los domingos el vecino pone la música a las 8 de la mañana, constantemente, así sucesivamente, a lo largo de los años. claro, eso está bien, pero hay que pensar siempre que nuestro escrito va a ser atacado posiblemente por otro abogado. ¿Sí? Ujú, sí. O puede ser que no, que presentemos una denuncia y nadie conteste. Si decimos todos los domingos, ya el hecho de todos es muy amplio. Habría que determinar El desde domingo qué 12 y el domingo. domingo 19 a las 7 de Bueno, la ahí ya mañana. podríamos especificar. ¿Sí? Eso estaría bien. Porque encima pensemos, está bien que acá estamos inventando y todo eso,
pero tampoco estamos tan lejos de la realidad. Sí. En un caso real habría que probar eso. ¿Sí? Y hay momentos que es muy difícil, ¿no? ¿Cómo probamos la música alta y todo eso? Es algo, bueno, en cámaras, celulares, ¿no? Porque no tenemos un sistema pericial de sonido. ¿Sí? Claro, Entonces, profe, disculpe. sí, Sí, por eso yo decía que en el caso mío en particular, por ejemplo, este vecino, eh, hace 3 semanas atrás, los fines de semana, tiene la costumbre de chocarme los vehículos. bueno, espera, Entonces yo vamos a había hacer así. ido a hacer Espera, Daniel, porque como estamos siendo grabados, y a mí es muy Ah, difícil editar justo a este momento, y si no quedamos todos como cortados, así, vamos a usar nombres hipotéticos. Digamos que es un amigo, que usted lo que dijo antes, todos aseveramos que no fue usted, para evitar problemas. Yo les conté que casi YouTube me cancela la cuenta porque Sí, dije una profe vez no sé claro, qué contó. de las vacunas, qué sé yo. Entonces, siempre hablemos de Sí. cosas hipotéticas. Un amigo, siempre un amigo, pobre amigo, le pasa de todo. Por las dudas, bueno, un mejor evitar amigo, problemas. Ahí está, me gusta. claro, mi amigo bueno, choca los vehículos, o mío, de mis hermanos, y yo tengo cámaras en casa. Bueno, fui a hacer la denuncia, no me la tomaron porque necesitaba que tenga una lesión o algo por el estilo. La cuestión que el bueno, chocó un auto de mi hermano, se lo dañó bastante, y él siempre tiene la costumbre de escaparse, se escapó, forcejeó con mi hermano, se escapó, y bueno, resulta que me terminó denunciando a mí por lesiones, cosa que es mentira, bueno, tengo todas las cámaras y pruebas, pero no me tomaron la denuncia, entonces, porque ya me había denunciado él a mí, me dijeron que me tenía que ir a la fiscalía y mostrar todas las pruebas y todo. Bueno, pero yo quería decir que más o menos relacionado con lo que usted está pidiendo, el tema de que ya hubo un antecedente, tengo las pruebas de las cámaras y demás, y bueno, hubo una denuncia falsa que bueno, fue el final, o sea, del hecho hasta el momento, ¿no? Hasta que se compruebe, bueno, toda Claro, la... entiendo. Este, en principio acá el caso hipotético está dirigido a un organismo de ciudadano, ¿no? Atención al vecino, algo de la municipalidad. Eso varía en cada municipio, porque puede pasar que el reclamo no tenga efectos jurídicos tan graves que puede hacer para un delito penal. Puede ser una cuestión vecinal, de atención, de mediación vecinal o algo por eso. Tengo entendido que en la fiscalía, en algunas fiscalías hay un sistema de intermedio para estas cuestiones vecinales, etc. Pero eso varía en cada lugar, ¿sí? Por eso no podría especificarle. Pensemos que eso, es la municipalidad que tiene un lugar de mediación vecinal. En el caso acá del amigo de Daniel, si no toma la denuncia, habría que intentar otro camino, una carta de documento. ¿Sí? Y una ¿Cuál, posible, bueno, profe? inicio de acción de daños y perjuicios, porque es un daño material, ¿no? Pero eso es otro camino, ahí ya pasamos al fuero civil. ¿Me siguen? Ujú. Es otro lío. Es el mismo hecho, pero en otro lugar. Y después, en el fuero civil, habrá que adecuarse a la normativa civil para ver si realmente se justifica iniciar un juicio por un daño de ese estilo, ¿no? Puede pasar que a veces sientan cierta frustración, que el derecho justo no encaja en la situación que uno quiere, mucho tiempo, la paciencia al límite, ¿me siguen? Entonces, hay que buscar siempre alternativas. ¿Se acuerdan que una vez les dije que hay que ser creativos? Si bien van a pasar los años de estudio, materias y libros y todo eso, y parece que está todo tan cerrado o es tan dogmático que no hay posibilidades. Bueno, a veces el mismo caso real puede ser que nos haga reflexionar para buscar situaciones alternativas de soluciones. Por eso habría que ver ese caso hipotético de amigo de Pablo, qué se podría hacer. Pero por ahora vayamos a algo más simple, a la actividad, ¿no? Esto de los relatos de los hechos. Todas esas emociones, ¿no? Si tienen otro vecino que les ha hecho las mil y una, no dejarse llevar por las emociones y empezar, sino tratar de purificarlas y colocarlas en ese relato ordenado cronológicamente. Ya cuando hablamos de los tiempos, para intentar evitar estas falacias, se llaman de ambigüedades, por más que parezca que no tenga mucho sentido, pero
conviene siempre precisar. Bueno, a ver, dijo la compañera todos los domingos. Bueno, no es que está mal, sino que habría que darle una vuelta de tuerca para asegurar, por lo menos especificar qué domingos. ¿Mm? Perdón, profe. Sí, Perdón, profe. ¿Y hasta cuántos domingos podría especificarlo? Si esto es constantemente. claro, ¿qué pasa? Acá es una actividad hipotética que tenemos un espacio mínimo de 15 renglones hasta, ya les digo, hasta 30 renglones. ¿Sí? Acá lo que importa más que nada es la estructura del texto. Pero en la vida real, si el hecho amerita extensión, no hay límite. Ujú. O sea, como abogados nos pueden cortar las alitas. El único límite sería la razonabilidad, Ujú. el sentido común. Acá en este caso tenemos solamente entre 15 y 30 renglones. Muy importante, cuando hagan la actividad, lean muy bien exactamente qué se pide. Es muy importante. Entonces vemos, a ver, lugar, fecha, hora aproximadamente, si es un solo hecho, determinar la hora, o sea, horario estimativo, de tal hora hasta tal hora, porque puede ser que haya hechos sucesivos, todos los domingos, todos los fines de semana, sábado, bueno, ahí determinar, bueno, sábado a partir de las 7 de la tarde, se escucha música, podrían poner hasta qué tipo de canciones, qué pondrían, ¿no? ¿Qué escucha el vecino que sea molesto? Escucha cumbia, subida de tono, todo el Reggaetón. tiempo. Ya dije que le voy a poner música sacra. A las 7 de la mañana se le voy a poner. Sí, música así de los monjes de la abadía. Sí, 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 sí. Música Sí, celta, ese tipo de cosas. Se le voy a poner claro. liturgia, Entonces, litúrgica. música litúrgica. Sí, sí, me imagino. Entonces, ese Ponete dato José podría Larralde. ser. Perdón, profesor. ¿Podría ser el Sí. vecino una iglesia evangelista, por ejemplo? Que ponen Bueno, música, cantan y todo eso. claro, bueno, obviamente primero que quede claro que acá se respeta la libertad de culto, o sea, no hay problemas, sí, si es un caso hipotético no estaría mal, encuadraría dentro de lo que se pide en la actividad, ¿no? Pero primero aclaremos, ¿no? Porque, sí, nadie quiere herir sentimientos, sí, eso es muy importante. O puede ser una cancha de fútbol, no sé, una parrilla, un salón de fiestas Una escuela, clandestinas. profe. Bueno, sí, sí, bueno, una escuela, Hoy hubo acto acá en mi barrio, justo, no sabe lo que era. sí. Nos enteramos de todos los detalles. Una escuela, metieron una escuela en el centro del barrio. Bueno, sí, hay muchas posibilidades. Hasta puede ser un taller mecánico, una pyme, no sé, una panadería, hacen facturas y tampoco invitan, por lo menos. Entonces, hay muchas posibilidades. Entonces, determinamos el espacio y tiempo, el hecho. El lugar. Ah, esto es muy importante. El lugar. Ubicación de la calle y la altura. La ciudad, ¿m? Lugar. Las partes. El documento no es necesario, por lo menos identificar el nombre del damnificado, que son ustedes, o damnificadas, la víctima, sería, y el demandado, o sea, quién produce ese hecho dañoso. Si es uno o dos, ponerlo, para saber por lo menos a quién va dirigido este reclamo. A veces no se sabe, porque de la pared para el otro lado, creemos que es la familia, amigos, y bueno, colocar tal persona y su familia, porque hay un límite, no sabemos, no vamos a ir a preguntar al lado, a ver, hola, ¿quién está haciendo ruido? Así lo hago en mi escrito de la demanda. ¿Mm? Bueno, bien, ahí ya colocamos la primera parte. ¿Mm? Acuérdense de separar los párrafos. El límite mínimo, a ver, mínimo son 15 renglones, máximo 30 renglones. O 200 palabras y máximo 400 palabras. Parece una tontera, pero si se exceden de las palabras, pónganse 600 palabras, tendría menos puntaje, ¿no?
A eso voy. Si quieren, en internet hay contadores de palabras. ¿Mm? Hay contadores de palabras. Pero igual usted pide un tamaño de letra, interlineado y No, demás. no. La misma que se usa en el campus, cuando ustedes responden. Porque la Times New Roman respuesta, 12. claro, ¿qué pasa? Pero miren, la respuesta se va a hacer a través del campus. Ah, no es un archivo de Word, digamos, está No, bien. no, no. No, no. Escriban a través del campus. ¿Sí? Añadir tarea o respuesta y ahí lo van a colocar. ¿Me siguen? Bueno. Este escrito, relato, debería tener lo sumo 3 párrafos. Ya dijimos, en la primera parte identificamos el espacio, el lugar y las partes, y brevemente lo que pasó. Ahora sí, después viene el relato en sí mismo, ordenado de manera cronológica. Y acá es cuando uno ya se empieza a sentir más abogado, ¿no? Va momento por momento, minuto por minuto. Pueden comentar qué pasó antes, a ver, no sé, estábamos hablando, no sé, una reclamo vecinal, puede ser, sí, de la pared, la medianera, ruidos, filtraciones, el perro, ¿sí? Estacionamiento, basura. Entonces pueden colocar lo que pasaba previamente, si hay un historial, bueno, brevemente. Esto sucede hace mucho tiempo, desde tal año, siempre especificar. Y ahí sí, ya empezar hasta que el día tal, supongamos el día sábado 11 de septiembre a tal hora, el demandado hizo tal cosa. Y ahí van narrando lo que hizo. No sé, fue una fiesta, tiró botellas en la vereda, qué sé yo, tantas cosas puede pasar. ¿Mm? Entonces ahí ya le van dando formita a su escrito. Después de eso, ahí ya separamos casi una idea. Punto y seguido, podemos colocar qué daño les produce a ustedes. ¿Sí? Por eso está bueno. O sea, está bien, todos entendemos que los ruidos molestos, eh, un sábado a las 9, justo, sí, 9 de la mañana, estoy pensando, porque yo tengo sábados, la otra comisión de UMPAS a las 9 de la mañana, y me sería de muy mal gusto que me estén haciendo ruidos molestos a esa hora. Entonces, ustedes pueden colocar qué daños a ustedes le producen. Profe, consulta. Descanso, sí, a ver. Porque ahí estaba mirando la actividad obligatoria y figura por buzón de entrega. Dice añadir envío. Ese sí admite formato Word. A ver, después lo voy a Claro, corregir. está colocado por buzón de entrega, que es como son las actividades generalmente obligatorias, para que los otros no las vean. Entonces los compañeros no las ven, por ejemplo. Bien, ya lo voy a corregir porque en principio solamente era añadir entrega sin sumar un archivo PDF o Word. Bien, bien, gracias por el detalle. Entonces, volvemos al relato. Entonces, comentaron lo que sucede. Bien, muy bien. Obviamente se desprende que si hay ruidos molestos y basura, genera un daño. Pero ese daño, como está dando vueltas por ahí, hay que colocarlo. Y de repente van a ver que puede haber muchos más daños. El descanso, si hay una persona mayor, o que está en cama, está haciendo reposo, o los nenes, qué sé yo. ¿Sí? Estudios. Estudio, muy importante. Entonces, ahí sí, o puede ser también daños a la propiedad, daño al animal, qué sé yo, a las plantas. Una filtración, por ejemplo, bueno, todo lo que produce la humedad, deterioro en la estructura, etcétera. Entonces, ahí pensar qué Profe, daños, sí. y por ejemplo, si la demanda fuera por ejemplo, porque un vecino me deja el auto, no sé, me dejó el auto 3 días seguidos en la entrada de mi garage. O sea, ¿qué daño sería? Que me impide salir y entrar. Pero cómo lo pongo formalmente, de una forma más formal?
Claro, está así, invadiendo la propiedad, no es privada, bueno, pero se entiende que el garage Claro, porque es la vía pública, pertenece, por eso. claro, si bien uno puede colgar, si bien pertenece a la esfera pública, ¿m? Me impide mi utilización del vehículo, etcétera, etcétera, y uno ya puede pensar muchas más cosas. Brevemente, Ah, porque ni buenísimo. siquiera hay que sumar normativa. Imaginen, en el caso del estacionamiento debe haber la ordenanza municipal que establece en tal artículo todas las cuestiones. Pero no se pide, dice bien claro, no sumar normativa, directamente los hechos, breves daños. ¿Mm? Sí, porque obviamente las preguntas nos llevan al caso real y sí, puede ser. Sí, seguramente esté la normativa de tránsito o una ordenanza municipal no estacionar sobre la vereda del vecino. Entonces, eso, el hecho y brevemente qué daño produce, eso es muy importante. ¿Mm? Después de eso pueden colocar algún testigo. Tenemos al testigo 1, X persona, que relata tal cosa brevemente. Y si la denuncia pasó a un nivel mayor de violencia, por lo general se llama a la policía. Bueno, podemos relatar, vino la policía, tomó intervención y brevemente qué hizo. Y luego de eso, brevemente qué se pide. La petición. Ah, eso no lo puse acá. Falta la petición, brevemente. Ahora lo voy a corregir. Porque siempre cuando uno reclama, el objeto es eso, reclamar algo. Entonces, por ejemplo, uno de los reclamos es se solicita el cese de tal acto y la reparación del el hecho ilícito. Acá Marta pregunta si puede haber más damnificados. Sí, en principio sí, pero ¿qué pasa? El texto puede ser que sea más largo y estaríamos rozando ese límite, pero si queda dentro de los parámetros, bienvenido sea. Puede ser un damnificado y la pareja o el hijo, no sé. Profe, perdón, con respecto a la Sí, reparación, con este caso del tema de la música, la reparación no, se hace una petición de que cese la actitud, pero después no se puede reparar, lo hecho está. claro, bueno, en el caso de música no, pero una filtración, una rotura de ventana, no sé, los Ujú, chicos estaban ujú. jugando a la pelota Sí, y muy bien que jueguen, pero ya rompieron la tercera ventana. Ejemplo, ¿no? Hay muchas cuestiones hipotéticas. Siempre, si cuando estén inventando, imaginen la situación, van a ver cómo llegan las ideas. Es un trabajo interesante el que van a hacer y de cierta forma es complejo. Es más complejo que el hecho real porque hay que inventar, usar estos razonamientos. Ahí voy, Matías. Estos razonamientos, porque tienen que estar cada idea conectada, con lógica y que sea coherente. ¿Mm? O sea, tenemos cierto margen para crear, pero hay momentos que hasta una verdad se puede transformar en mentira, ¿sí? Y ya pierde esa cuestión de legitimidad, veracidad, de convencimiento. Entonces es cortito. Como dije, no es difícil, pero tampoco a confiarse demasiado, ¿no? Y cerramos con eso, la petición. En base al daño, a lo que sucedió y el daño producido, bueno, algo, mínimamente. Volvemos al caso real. Generalmente la oficina de mediación municipal, lo que sea, no fija ni multas. Si es mucho el daño, puede ser que es una clausura, por ejemplo. El vecino de al lado que tiene tal actividad, no sé qué, ya basta. Bueno, mínimo, pedimos un apercibimiento, una multa, clausura, pero hasta ahí nomás, porque eso ya es entrar en el derecho administrativo, en la normativa, y la cosa es otra cuestión.
¿Mm? Entonces, cortito. Acuérdense, separar los párrafos. Ahora hagan borradores. Y salga como salga la idea, no se preocupen, que fluya. ¿Están haciendo algo? Bueno, tienen la idea, listo, le escriben un poquito en un bloc de notas, por ejemplo, un papelito, y siguen haciendo otra cosa. Van a ver que lo arman, en un rato lo arman. Lo importante es esto, que lo disfruten. Que no sea una carga, hay que hacer actividad obligatoria porque si no me quedo fuera del curso. No, no, a disfrutar. Van a ver. Si esto sale bien, lo demás de argumentación va a estar mucho más interesante. Y encima, si sumamos hechos más argumentación y luego el derecho, que es lo que van a ver a lo largo de la carrera, doctrina, bueno, imagínense que van a salir con ganas de ir a juicio con todos. No, mentira. Hay que ser prudente, no, no, si no, se habla también esto de la industria del juicio, hacer juicio porque sí. ¿Sí? Una vez que se inicia una acción judicial es una gran responsabilidad, porque está su firma, está su sello. ¿Sí? Muy bien, acá dice que fluya, Hernán. Alguien quería preguntar algo, no sé si era Matías, me parece. Sí, yo, profe, discúlpeme que lo Sí, ¿qué moleste. tal? No, perfecto. Mi consulta era por el tema de los testigos. ¿Tienen que ir datos o así en general lo plasmamos como, no sé, por ejemplo, el nombre nada más, una vecina, un vecino contiguo al domicilio damnificado? ¿O debe Claro, en ir ese caso, nombre, apellido y, no sé, número de documento, por ejemplo? no, no, tanto no, número de documento no es necesario, porque el texto es tan chiquito que no hay espacio para colocar esos datos. No, se puede colocar, bueno, el vecino de la otra casa, ahí sí, identificamos dónde vive, enfrente, del otro lado, el testigo tal, ¿no? Vamos a decir, para que quede claro, que vive en tal lugar, relata tal cosa y coincide con los hechos que manifestamos, brevemente. Porque el testigo en sí mismo es una prueba. Hay muchas pruebas. Documental, pericial, ¿sí? El mismo testimonio de la víctima, o sea, de ustedes. Y el testigo es otra prueba, que ahí lo colocamos como parte de ese relato. ¿Ves? ¿Vieron? Ahí ya empezamos a secuenciar estas estructuras. Brevemente, Bien, bien. muy brevemente. Muchas Sí, gracias. Alejandro, no se escucha el micrófono. A ver. Buenas tardes, profesor. Ahora sí, ¿qué tal? Consulta, ¿se puede agregar documentación? Por ejemplo, actas No, por ruido molesto. no. Buena pregunta, pero en este caso de práctica del taller, no. No hay que agregar ni normativa, ni prueba, ni doctrina, ni jurisprudencia y prueba por ahora no, porque eso ya se ve en procesal, es otra cuestión. Ok, Solamente hechos. muchas gracias. Hechos. Ahora, en un caso real sí. ¿Sí? En un caso real hay que juntar pruebas, es fundamental, no, no estaríamos denunciando simples ideas. Por eso lo que se hace siempre es esto de organizar el relato, las fechas, los daños, qué pruebas hay. En una cuestión vecinal, los testigos a veces no es tan fácil, porque son vecinos. Claro. Por eso hay que Gracias. ver, hay que tener mucha prudencia, hay que ver bien cuándo sí, cuándo no. Ahí está, ahí ya voy, Diana. Estas emociones, ¿no? Listo. Hasta ahora parece que hacemos un script objetivo, pero no, atrás de esto hay una emoción, hay bronca, hay enojos, hay rencores. Bueno, eso podría darle cierto color al escrito. ¿Mm? Ahí cuando ustedes describen lo que hace el demandado, lo más importante es el hecho. Eso es lo importante. Después pueden colocar, como para darle cierto color, la actitud de cómo lo hace.
ahí entran los subjetivemas, con total imprudencia y a conciencia de producir el daño, ¿no? Con dolo, de manera reiterada, sin ningún respeto por los demás vecinos, qué sé yo. Van a ver, si lo piensan, puede haber más posibilidades. Que se niega a una solución pacífica, por ejemplo. Entonces, esa subjetividad que está ahí a punto de estallar, bueno, llevarla en palabras precisas. Y van a ver cómo juegan a nuestro favor. Sí, Diana. Profe, hay un compañero preguntaba si los testigos eran obligatorios colocar en el escrito o es algo optativo a lo que uno considere. Bien, buena pregunta. No, en este caso es obligatorio. Si se piden en los requisitos de la actividad es obligatorio. La policía también, coloquen, bueno, vino la policía y todo eso. Entonces, lo primero que hay que hacer, leer bien exactamente a ver qué se pide. ¿A la No policía también es colocar, obligatoria? sí, traten, sí, tiene que estar. Como para que le dé más color a la denuncia. Es Por ejemplo, hipotético, no es real. en el caso que yo planteaba del garage, ¿puedo poner que vino tránsito, el departamento de tránsito de San Miguel, por Claro, ejemplo, sí, podría ser que en lugar de la ustedes, policía? Porque es al que le compete, claro, es al organismo que le compete, digamos. este, sí, puede ser, si tránsito está disponible para ir al lugar y lo hace, bueno, bienvenido, si no la policía. Es un caso hipotético. Pasan todo el tiempo. Sí. Después las precisiones, eso se verá a lo largo de la carrera. Ahora, lo importante son los hechos, nada más, cómo se relata. ¿Mm? Ese relato. Va a estar dirigido, bueno, pensado dirigido contra el demandado, ¿no? El ámbito sería una oficina municipal. ¿Sí? No hay que poner ni señor juez, ni el abogado, ni tomofolio. No se preocupen por eso. Ya va a llegar el momento que se matriculen. Perdón, profe, ¿Mm? entonces, cómo se daría el inicio del relato? ¿A quién va dirigido? No, ponen relato hecho vecinal o el tipo de daño que pasó y abajo ponen el día tal, en tal lugar, a tal hora. Hay que ver si es en primera persona o en tercera persona. ¿Mm? Quién suscribe, Ah, o ¿no? sea, sin que sea dirigido a nadie particularmente. Claro, nada más que hechos. Relatar. El lugar, ¿no? Denuncio a tal persona por ruido molesto. Ya después abajo. Explicar cómo sucedieron cada momento. ¿Mm? Secuenciar más que nada. Una cuestión de secuenciar. Perdón, profesor, una consulta. Ya que usted menciona que estaría bueno poner que vino la policía, ¿no? ¿Se puede hablar de un vecino que es alcohólico y que es violento, por ejemplo? Bueno, acá ahí ya entraremos casi en el límite de los subjetivemas. Sí, se podría colocar brevemente que en base a esas patologías que tiene, realiza los actos, ¿no? Sí, ¿cómo que no? Sí, sí. Gracias. Profesor, Sí, el cierre, ¿hay alguna leyenda que, o sea, para hacer el cierre, no sé, usted la citó, petición. en base al daño, claro, la petición, en base al daño producido, ¿hay otra opción? No, puede ser en base a los hechos relatados, o como conclusión, o para finalizar, solicito, o peticiono. ¿Mm? O, sí, peticiono, requiero, solicito. Y ahí brevemente, ¿qué? El cese, o la reparación. Pero hasta ahí nomás, no se preocupen.
porque eso va casi todo de la mano del derecho. Nosotros, como abogados o operadores del derecho, nuestra petición está basado en las posibilidades que nos da la norma. ¿Sí? No podemos pedir cualquier cosa. Siempre va a estar fundado en una norma. Ejemplo, si pedimos la clausura del lugar, es porque está basado en la normativa administrativa, etc. No podemos identificar. No es que pedimos la clausura porque nos gusta que lo clausuren, ¿no? Eso va a estar basado. O si pedimos el cese, bueno, obviamente esto está en el Código Civil. A ver, el artículo era, ya les digo. Claro, por ejemplo, no eh, se puede pedir el cese de que un vecino ponga música un sábado a las 10 de la noche, por ejemplo, porque sí, ahí ese les día, ese digo, horario lo tiene permitido. ya les digo, porque esto está en el Código Civil Comercial. Siempre, ya les digo, todo esto está basado en normativa. Eh, a ver si era, aguarda un segundo, porque todavía me sigo confundiendo con el artículo viejo del otro código. El principio es así, ¿no? Profe, Dentro de el nuestra que casa, habla los ruidos de que molestos. su derecho, por ejemplo, a ejercer, por ejemplo, a escuchar la música en su propiedad privada, ejercer su derecho de goce de la propiedad, no puede afectar mi derecho. O sea, si me Claro, perjudica en eso la mía. está en la Constitución, ¿no? Pero el principio es este, ¿no? Ahí está, Alejandro quiere preguntar algo, si no, dentro de nuestro inmueble donde estamos viviendo, ya seamos propietarios o inquilinos o simples poseedores, em, tenemos libertad, podemos hacer lo que queramos, pero esa convivencia tiene límites. Ahora, la música, justo es nuestro cumpleaños, bueno, una vez al año, no sé, una fiesta, Navidad, Día del Estudiante, semana que viene, martes, habría derecho para, ¿sí? Año Nuevo, no es que a las 12:30 ya se corta. Hay fechas que son naturales y no se pueden obviar. En nuestro lugar, lo que prima es la libertad. Ahora, ¿qué normativa básica regula todo esto? El Código Civil, ¿no? Que trata de Profe, cuestiones interpersonales. Sí, el artículo 19 también, el principio de reserva, ¿no? claro que todo, todo lo que no está sujeto a la autorización, aunque la voluntad interna está sujeta al control de Dios, así, más o menos sería así. ¿Sí? Está reservado a la ley, otra cosa a Dios. Sí, eso es muy importante. Ahora, en el Código Civil, esto está estipulado. Y de esto hay casos, hay fallos. No vamos a leer fallos ni nada de eso, pero existen. Hay algunos muy chistosos. Pues haremos a mencionar algunos. El que quiere de manera optativa, grandote, optativa, a ver, ¿esto dónde está en el caso real? El artículo 1973. Artículo 1973 del CC y COM. Ahí está. Bueno, acá el compañero habla de un asado en Cava. Hay Inmisiones, tantos ¿no? Las problemas, molestias que sí. ocasionan el humo, bla, bla, ese. Hay tantos casos rarísimos. Hay algunos que no sé si son virales, si son memes o chistes. Bueno, los problemas de vecinos pueden ser tan variados. Volviendo al Código Civil. Bueno, entonces acá establece un breve parámetro de esto, las cuestiones vecinales. El principio es la libertad. Ahora, ¿qué pasa cuando hay humo, emisiones, olores, ruidos, vibraciones? ¿Mm? Entonces, el punto límite es la normal tolerancia. La normal tolerancia. Y los jueces han dictaminado, bueno, a ver, tener parámetros de lo que es la normal tolerancia. ¿Sí? Entonces, ahí está el punto de zona gris. ¿Qué es lo
el bien común dentro de la vecindad. Porque también puede ser que, imagínense, ¿no? El vecino inicia un juicio por estos ruidos molestos, y qué sé yo, pide la clausura del lugar. Y al lado era una pyme que daba trabajo a 50 familias y cerró. Entonces, el juez también tiene que valorar todo eso. Digo, cerrar es, dejamos afuera a muchas familias, todo por un poco de ruido. Bueno, son muchas variantes que el juez analiza, por eso su actividad debe ser imparcial. ¿Mm? Entonces, ahí ese artículo habla de esto, la normal tolerancia. Habrá que determinar. Y bueno, habla de las según las circunstancias, ¿no? Según las circunstancias, el juez puede disponer alguna medida, el cese, la remoción de las causas, etcétera. ¿Sí? Obviamente teniendo en cuenta el interés general, la producción, la economía. También se hablaba mucho de esto en derecho ambiental, cuando había hecho el posgrado, ¿no? Se da un ejemplo típico, ¿no? Grosso, así, grande, para que se vea. El caso de una fábrica, ¿no? La fábrica capitalista, imperialista, y todo conista, que contamina al pobre pueblo humilde, ¿no? Todos esos subjetivemas. Listo, se consiguió medida cautelar, juzgado de paz, ejemplar, clausura. Y la fábrica era quien daba trabajo a toda la zona. Entonces, el daño económico, ¿no? También es un factor que se puede ver, ¿no? Sí, ahí está la complejidad de esto del daño ambiental, la sustentabilidad y el desarrollo económico. Bueno, ¿hasta qué punto? Entonces siempre se busca este equilibrio. Es cierto también que la contaminación de las multinacionales, o sea, hay un abuso, ¿no? En la extracción y utilización de los elementos naturales. No de recursos, porque también hay doctrina que critica la palabra recursos. Recursos naturales, porque recursos tienen un sentido económico. El agua, el aire, el suelo, ¿no? Entonces, de elementos naturales. ¿Sí? Entonces, este artículo del Código Civil, no lo nombren, se piden, no nombren normativa, yo solamente les comento para que vean cómo es la situación. Seguramente si uno sigue buscando en las normas administrativas, en las ordenanzas municipales, están todas estas cuestiones, ¿no? Sí, en las contravenciones, a eso voy. No tomar alcohol Perdón, en la vía profe, pública, qué sé yo, tantas cosas. Sí, perdón, ¿podría ser también que hagamos este reclamo, este relato, y que sea ridículo, ¿verdad? Es decir, un claro. pedido que nos Acá es molesta de forma hipotético. personal, claro, que nos molesta de forma personal, pero es ridículo. Sí, sí, sí. Esto hasta pueden inventar algún nombre de la farándula. No sé quién, si fue acá este curso, otro puso a una señora de las mesas de los domingos en cierto canal de aire que manejaba un Mesaza. auto rojo. Sí, que manejaba un auto rojo en accidente de tránsito. Y eso fue llamativo, ¿no? Pueden inventar, o sea, se respeta la privacidad. No es que los vamos a juzgar Profe, porque pusieron. en el último trabajo yo para las citas puse una cita de Ricardo Ford. Claro, pero la cita Mamá, debería cortaste ser toda la luz. del texto. Sí, pero está escrito también. Ah, bueno, bueno. Hay textos, hasta hay libros de Ricardo Ford, obras de teatro en Broadway, de todo. Impresionante. Sí, sí, créalo, créalo. El capitán. Este, Sí, el comandante. el comandante, comandante. Perfecto, ¿no? Entonces, centrado en los hechos. eh, el límite es el sentido común, ¿sí? No se preocupen si es ilógico, porque después en el caso real hay muchas cuestiones. Ustedes, o sea, nosotros como vos somos intermediarios entre lo que quiere el peticionante y lo que el derecho nos ofrece. A veces viene
el peticionante con un enojo, con una bronca. Ya encima por este tipo de hechos hay abogados que no los hacen, son tan chiquitos que piensan que hay que hacerlo gratis. Ya viene enojado de 4 consultas que no quiso pagar, y bueno. Entonces por ahí quiere cosas que el derecho uno piensa, miren, no, esto no le veo mucho futuro. ¿Se acuerdan que dijimos no hay que ofrecer resultados? Eso es muy importante. Pero uno puede hacer aproximarse, mire, esto es posible y esto es imposible. Entonces quedará en nosotros si patrocinamos ese reclamo que hasta puede ser ridículo. Pero bueno, eso ya queda, como dijo la compañera, el artículo 19 en nuestro corazón, en nuestro interior. Profe, lo más leve puede ser que sea un abuso de derecho, ¿no? Que no sea ilícito, no llegue a ser un ilícito, sino que es un abuso de un derecho. Claro, muy Ejercido bien. con Buena dolo. Hay que buena probar que es comparación. ejercido con dolo. Cuando decimos abuso del derecho, pasa que ahí ya nos metemos en la normativa. El Código Civil también habla del abuso del derecho para establecer los límites. Ustedes ahí lo pueden nombrar y explicar con qué otro derecho colisiona, pero brevemente. Porque está bien que hay un Sí, es derecho a escuchar artículo música. 9, principio de buena fe, y el 10, abuso de derecho. Claro, pero colocar sin artículo, ¿no? Pueden, abuso de derecho, hasta ahí nomás y ya está. Sino porque en un reclamo formal se podría hasta desarrollar aún más esto del abuso del derecho. ¿Mm? Por ahora vamos con esto, con poquito. Más que nada esto, la estructura. Que ustedes se lleven de acá, ya cerramos toda esta parte, con la seguridad de, bueno, a ver, escribo hechos. ¿Cómo empiezo? ¿Qué va? ¿Qué no va? ¿Qué pasa si coloco esto? ¿Qué pasa si no coloco esto? ¿Qué efectos tiene? Y la petición. Cortita. Sí, sí, bueno, la petición. Una petición obviamente lógica, ¿no? Uno no pide en el final, y bueno, y quiero que cambie de actitud porque es mala persona. Eso no. Sí, ¿no? No, es porque me afecta de tal forma, bla, bla, bla. Claro, eso del por qué me afecta, eso va en los daños. Sí, sí. Ahí colocamos los daños. Después el final dice, en base a todo lo relatado, qué sé yo, o como conclusión, solicito esto, esto. Ya está. Bueno, creo que estamos, no va a haber dificultad. Nada, valoro esto que están acá y que ustedes quieren hacer su propio desarrollo en escritura. Como dije, ¿no? Todo esto se valora después al final de la cursada. Intentemos, ¿no? Usar la buena fe y no introducirnos en la vereda del compañero. Podemos ver, a ver, qué están escribiendo. No, está sencillo, profe. Está re Bueno, claro. sí. Aparte, no sé, en mi caso en particular, justo estuve hace, no sé, 2 semanas que estoy estudiando para civil, estamos viendo todo esto, así que lo tengo como clarito, sueño con civil. Bueno, muy bien, eso sí. Ordenar la información. Listo. No se Pero confíen a último momento. Luego voy a corregir. ¿Sí? Denme tiempo, son muchos para corregir. Y mientras, si hacen la actividad, hay que empezar a leer la clase 6, que luego la voy a habilitar. Ya entramos con argumentación, un texto de un abogado español que no es tan simple a primera lectura, hay que leerlo de manera pausada, solamente es un capítulo. Después veremos más otros textos. ¿Es del libro que nos recomendó o no? No, es otro autor. Es otro autor. Yo que recomendé es de Van Emeren, son los holandeses, que lo vamos a ver en la clase 7. Ah, buenísimo. Bueno, muy bien. Lo anduve chusmeando. Sí. Creo que estamos, ¿no? Bien. ¿Cómo están con los exámenes? ¿Ya tuvieron? ¿Van a tener?
Estoy terminando el Súper. parcial de Derecho y Ciencias Políticas. Un montón. Bueno, Ah, lo dieron ayer, no era complicado. Si lees, no es complicado. ¿qué están viendo? Platón, Aristóteles y Maquiavelo. Sí, esos son autores increíbles, ¿no? Para profundizar, si alguno tiene tiempo en el futuro. Buenísimo, buenísimo. Yo ya los tenía leídos, pues me encanta la filosofía, me encanta. Y es sencillo, es leerlos y ir al punto de lo que pide el profesor. Los conceptos de Claro, justicia, república, la polis, ideal, las formas de gobierno, regímenes, etcétera. perfecto, perfecto. Los demás ya estuvieron exámenes, Obligaciones 2, profe, la primera parte. obligaciones, está bien. Claro, debe estar ahora con las cuestiones básicas de las obligaciones. No, toda la clasificación de obligaciones, complicadito. Claro, bueno, ahí, consejo, ¿no? Lo primero es tener un buen concepto de obligaciones. Y después son todas variantes. Son todas variantes de una misma obligación. O sea, es una Complicado. obligación que nace del derecho, ¿no? Ahora, cuando no es del derecho es natural. Y así hay muchísimas más, bueno, van a ver. Divisibles, indivisibles, Mm, medio, bueno, de todo, sí, todas las clases. si hay complejidad, esto, como dijo una vez, buscar el ejemplo. Porque todo eso se aplica a algún hecho real. Sí, sí. Uno lo mira y ya ahí ya eso es, uno entra diferente a estudiar todo eso. Pero sí, son varias, son bastantes. Mucho, Aparte es una materia mucho. muy importante, eso es lo que lleva después a contratos. Sí, es el Exacto. nexo. Bueno, ahí se ve toda la causalidad, esa parte es muy linda. Todo eso. Es muy linda la Todas las interpretación. moratorias, todos los intereses, Y todo, todo, obviamente todo. la que es muy importante es la obligación de pago. Sí, esa se ve en obligaciones 1. Cuando, o sea, los honorarios generan obligación y hay que ver las formas de pago, etc. El que paga mal paga 2 veces. Eso ya lo aprendimos muy bien. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, ¿qué tal, Piño? ¿Cómo anda? Llegué tarde porque estaba trabajando. Justamente de pago, hoy resulta que una abogada le gestionó la pensión a mi mamá y le dijo que le iba a cobrar un 20%. Después, bueno, después que terminó de cobrar, le dijo que eran dos honorarios, eran 2 sueldos. Hoy fue y mi mamá le quería pagar el 20%, vino la abogada, todo. Y le digo, ¿qué pactaste con ella? Me dice, no, yo le dije 2 sueldos. Mi mamá dice, no, vos me dijiste 20%. Agarro y le digo a la abogada, ¿dónde está el contrato? No, no hicimos, me dice. Y bueno, ¿y de dónde nos agarramos? Le digo. Me dice, no, pero mi palabra es así, lo honorario lo pongo yo. Le digo, sí, pero a mí me pasa con el abogado, que me dice, yo te voy a regular en el 16, después me dice el juez, regulo en 20 y tengo que pagarle el 20, le digo. Le digo, por eso tenemos que ser responsables y más con la gente mayor, le digo. Se armó un quilombo, terminamos Sí, me pagándole en imagino. 3 cuotas. Pero ¿cuánto es el honorario habitual? ¿Cuánto sería? ¿Hay una tabla? No, está la ley de honorarios. Siempre Y yo le dije, se ¿cuánto puede IUS ver. cobrás vos por la gestión? Me dice, no, no es una gestión. Le digo, ¿qué es? Decime lo que es. Me dice, no, se Es maneja que por IUS. ¿Qué porcentaje? No, quien tenga ganas y tiempo puede leer la ley de honorarios de provincia de Buenos Aires o de nación, depende de donde sea el fuero. sí, era de Y ahí hay provincia, justo hoy parámetros. estuve leyéndolo. Hay Creo que parámetros. eran, lo marcaba por IUS, el Obviamente, IUS está ahora en 3.000 pesos. sí, 3093. Exacto, tal día usted. Sí, sube cada tanto tiempo. Sí, hay límites. Ustedes cuando lean la ley de honorarios, que generalmente es la última bolilla de una materia. Sí, sí, Pero la es encontré. recomendable Digamos que que, era yo el por mí artículo debería ser la 28 primera, de pero la ley. bueno. En la ley de honorarios hay cuestiones básicas y después hay cuestiones intermedias, porque es una ley que establece los pisos mínimos. ¿Sí? Claro, el mínimo Por era creo que ejemplo, 6 IUS y el claro, sí, no, 7 del 10 IUs en al algunas 30%. cuestiones. em, Hay muchas circunstancias y habría que, bueno, analizar justo, encuadrarlo, pero en principio si dijo una cosa, obviamente tendría que estar hecho por escrito para que evitarse. Ah, yo estaba Esa es ahí la y yo cuestión. le digo, yo estaba en el medio, y le digo, ¿qué arreglaron ustedes? Mi mamá le dijo, 20%. Me dice, no, yo le dije 2 sueldos. Le digo, bueno,
Eso pasa por no hacer las cosas como corresponden. Un contrato Es verbal. una lástima, porque así se pierden los clientes. Una lástima, Desprestigia por un además, detalle. desprestigia. Claro, eso Y no, sí, no, a mí me queda la no va- duda. Yo creo que el abogado siempre cobra 2 o 3 sueldos, que es lo que siempre Hay pactan, una cuestión pero que ya es por para costumbre, en agarrarlo, cuestiones de pensiones es diferente, pero en caso de duda hay que atenerse a la ley de honorario. Y ya ahí lo se que yo cierra le la dije, le digo, interpretación. mirá, mi mamá te quiere pagar el 20, yo te puedo consignar el 20, después arreglate, le digo. El juez no te va a dar más del 20, el 20%. Pero Claro, es todo para ponernos de acuerdo. hay muchas Obvio que por un cuestiones. litigio, Entonces, volviendo a los hechos, ¿no? Esto, hagan hechos, disfruten, hagan por partes. Si están las ideas muy unidas, las pueden separar. Lean muy bien lo que se pide, eso sí. Los testigos, el lugar, el daño brevemente y la petición. No van a tener ningún inconveniente. Yo estoy seguro que hay mucho potencial. Bueno, muy bien, estamos. 8 menos Bueno, 20. grabo la clase, yo la voy a ver ahora, o cuando la Sí, suba. la grabé y después la voy a editar. Muy bien. Todavía no hay partidos Copa Libertadores. Ah, no, tenemos la Champions League. Importante. Mañana juega. No me digas, ¿quién juega hoy? No, no sé bien quién juega. Ahora estamos en la clase. Listo. Bueno, muy bien. Cualquier duda me preguntan. ¿Sí? ok. Gracias, profe. Bueno, nos vemos. Muchas gracias, Semana que profesor. viene no hay clases virtuales. Voy a avisar. Seguramente suba un video explicando argumentación, brevemente. Así que bueno, les digo feliz día, el estudiante. Gracias, profe. Disfruten. Saludos a todos. Gracias, profe. Muchas Buena gracias. semana. Feliz día para todos. Vayamos todos en paz. Gracias. En Gracias, paz. profe. Buenas Gracias, semanas. Hasta luego. profe.